Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Les habla Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas, compartiendo con ustedes ahora un tema. Vamos a hablar un poco acerca de la sanación, cómo Dios nos ofrece sanación para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para todo nuestro ser. Y he titulado el tema de hoy, Dios escucha tu oración. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha tu súplica. ¿Ya te diste cuenta? Dios escucha, porque muchas veces quizás el enemigo pone en nuestra vida dudas. Quizás nosotros entramos en un proceso de dudamos de que Dios en verdad nos escucha, o esto no nos escuchó, o esto sí. ¿Por qué? Porque esperamos la respuesta demasiado pronta. Y es ahí donde les decía, vamos a hablar un poco acerca de sanación, porque los milagros se van dando quizás muchas veces poco a poco, o es un proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar enfermedades que muchas veces usted y yo no sabemos que las tenemos. Y es ahí donde vamos a ir ahondando un poco. Dios nos responde cuando oramos. Eso es lo primero que debemos tener conciencia de que sucede. A ver, saber, creer, confiar en que Dios sí escucha nuestra oración. Dios la está escuchando. Dios inclina su oído hacia tu oración y eso debe animarte siempre. Como seres humanos tenemos primero que entrar en una reconciliación con Él. A ver, ¿cómo está eso? Por eso yo les decía que el proceso de la sanación muchas veces va adquiriendo de diferentes maneras de sanaciones o milagros en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, encontramos que la primer sanación que requiere o requerimos nosotros a través de esto es la reconciliación con Dios. Primero, una sanación o un encuentro con el Señor, una reconciliación con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros todos hemos pecado, todos cometemos pecado. Es mentiroso aquel que dice que no comete pecado. Y entonces podemos nosotros quizás a diario cometer pecado. Entonces primero, para entrar en esa sanación, necesito reconciliarme con Dios. Necesito ponerme a cuentas con Él. Y algo maravilloso que encontramos o vivimos en la Sagrada Eucaristía es justamente eso, que antes de todo esos momentos de encuentro con la palabra, con Jesús mismo eucarístico, antes de todo eso, lo primero es pedir perdón. Usted se acuerda, ¿verdad? Usted sabe. Lo que pasa que muchas veces vamos y no ponemos atención o no nos adentramos a ese momento. Pero lo primero en la Santa Eucaristía es el pedir perdón. Entonces, el proceso de sanación inicia con la reconciliación. Y de ahí viene cualquier cantidad de cosas que Dios va a ir sanando en el camino. Fíjense qué bonito. La oración de fe salva al enfermo. Primero es creer. Yo les decía, creer que Dios nos escucha. La enfermedad nos puede llevar a todo o a otro tipo, quizás a muchas tentaciones. La enfermedad nos puede, quizás usted dice, ay, yo quiero que el Señor me sane de esta migraña. Quizás usted dice, yo quiero que el Señor me sane de mi estómago, de esta gastritis, de estas úlceras. Y así podemos especificar de qué queremos que el Señor nos sane. Sin embargo, quiero decirle que esas enfermedades o esa enfermedad que tenemos definida, cuál es o dónde es que nos duele, esa enfermedad ha sido objeto de otra tentación o de otras enfermedades que han venido a nosotros. Por ejemplo,
lo que les decía primero, nos han alejado de Dios o hemos dudado. Entonces necesitamos reconciliación. Quizás dentro de eso ha venido la tentación de la impaciencia. Ay, la enfermedad nos lleva también a un pecado llamado impaciencia. Quizás nos lleva también a la intranquilidad, también nos lleva a tener ansiedad, es decir, quejas, porque la ansiedad no es pecado, pero sí nos lleva a la queja, a la murmuración, al renegar, ¿verdad? Entonces, vemos muchas veces que una enfermedad, una pequeña o un pequeño dolor en nuestro cuerpo puede llevarnos a mucha tentación. Y entonces necesitamos primero tener esa paz y esa tranquilidad o esa reconciliación con Dios. Aunque me duela, donde me duela, debo primero estar en una paz interior con Dios. Y ahora entonces nos damos cuenta por qué Jesús, muchos de aquellas personas o aquellos personajes que sanó en la Biblia, siempre terminó diciendo, vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Cuando lo que le sanó fue lo paralítico que tenía, del flujo de sangre que tenía aquella mujer, del pecado de adulterio, vete y no peques más. Y Jesús termina diciéndole esto. ¿Por qué? Porque esa enfermedad nos llevó a tener estas, digamos, complicaciones de pecado, ¿sí? Una complicación, nosotros le llamamos así, ¿verdad? Cuando una enfermedad nos lleva a otras complicaciones, a otras enfermedades, entonces también una enfermedad del alma o del cuerpo mismo nos lleva a unas complicaciones espirituales de pecado. Las pruebas que experimentamos pueden fortalecer nuestra relación con Dios o separarnos o destruirnos. Usted decide, vea. Las pruebas que podemos experimentar a través de la enfermedad pueden ser motivos de sanar la relación de Dios o con Dios o acercarme más a Dios, o puede ser también objeto de alejamiento. Reniego, a mí Dios no me quiere, a mí Dios me ha abandonado, a mí Dios no me escucha, a mí mira lo que me pasa, mira cómo estoy, mira, y empezamos a murmurar o a quejarnos. Hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo uno de los profetas que enfermó, Ezequías. Vamos a encontrarla en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, un versículo vamos a leer, o dos versículos. Ezequías, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y es la historia de este profeta Ezequías. Ezequías estaba muy enfermo. Y dice el versículo 1 que el profeta Isaías le visitó de parte de Yahvé, desde luego, y le dijo, Yahvé dice que ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mire, pero Ezequías oró a Dios, y Dios envió a Isaías de vuelta a Ezequías con este mensaje. Nos vamos al versículo 5. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Mire, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta hermosa historia puede llenarnos a nosotros en este momento de fe en Dios. Vea, ¿usted cree que Ezequías no había orado ya antes? Yo estoy segura que sí, si era un profeta del Señor, si era uno de los seguidores de Dios, pero él en su enfermedad ya, no sé cuánto, la Biblia no nos cuenta cuánto tiempo tenía de estar muy enfermo, pero sí dice que ya estaba grave de muerte. Y Isaías, este otro profeta de Dios, llegó enviado por Dios a darle este mensaje: prepara todo, llegó tu día. Ay, qué terrible esto, ¿verdad? Qué tremendo de pronto uno puede sentir. Yo no sé usted cuántas veces ha sentido, o en alguna ocasión estando muy enfermo siente, ¿será que me voy a morir?
yo lo he vivido. Yo no sé si es que yo soy tan miedosa, ¿verdad? Pero yo lo he sentido. Yo en alguna enfermedad, en algún momento, sobre todo en las noches. ¿Usted le ha pasado que en las noches da, no sé si más miedo o en el silencio de la noche o en la soledad? Uno dice, ay, estoy sintiendo mal. Yo creo que, ¿será que me voy a morir de esto? Yo he experimentado eso. Yo un día empecé a sentir, tenía en mi cabeza como hormigueo, como adormecimiento en mis manos, no sé si tenía el colesterol alto, yo no sé qué, pero empecé a sentir eso bastante fuerte, y yo empecé a orar y yo le dije, yo sentí que me moría y yo le dije, Señor, ay, ¿será que esta noche me muero y voy a morir de un infarto? Yo creo que me voy a morir de un infarto esta noche. Y yo, claro, sentí miedo y estaba así como confirmándome yo me voy a morir porque yo estoy sintiendo esto bien fuerte. Y empecé a imaginarme que mis venas, que mis arterias estaban llenas de grasa y todo. Ustedes saben, la loca de la casa, ¿verdad? La mente. Empecé a imaginarme un montón de cosas y digo, me va a dar un infarto. Pero no, amanecí, aquí sigo, ¿verdad? Pero yo creo que muchos de nosotros en alguna enfermedad, no, esa no ha sido mi única enfermedad, he tenido otras enfermedades, pero en algún momento uno siente eso y es tremendo, aunque sabe que Dios está con uno, Dios me va a llevar, Dios mandará ángeles y me recibirá, pero ese lapso, ese momento no es fácil, es tremendo, y Dios, lo más importante y lo más bonito es que Dios está con nosotros. Yo quiero invitarles para que no nos cambie, vamos a continuar con este tema acerca de la sanación. En un momento venimos. Gracias, hermanos, por continuar acá y continuamos con este tema, pues, acerca de esta sanación, de lo que Dios hace en nuestra vida y quiere hacer en nosotros. Y leíamos un poco en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, de aquel profeta Ezequías. A mí me llama poderosamente la atención cómo Dios cambia los planes. A mí me impacta, de verdad, me impacta esto. Un profeta de él, muy enfermo, muy grave de muerte, en los designios de Dios, según Isaías es enviado a decirle, vas a morir, vas a morir. Sin embargo, este hombre, vea, activa su fe, activa todo lo que acerca de la relación que él tiene con Dios. Y se acuerdan que yo les decía al inicio, una de las primeras sanaciones que Dios quiere hacer con nosotros es la reconciliación. Este hombre estaba reconciliado con Dios porque llega a decirle, usted lea en todos estos versículos y llega a decirle, yo he sido un siervo fiel y yo no me quiero morir ahorita, por favor, yo no me quiero ir ahorita. Y Dios se conmueve y viene y cambia el plan, cambia los planes, cambia el proyecto y dice, ok, te dejaré 15 años más. Mire, y prepara, después usted lee toda esta historia, es maravillosa, cómo Dios prepara a su pueblo y suceden cosas milagrosas a través de esta sanación. Y es ahí donde yo quiero que vayamos todos a una perfecta paz con Dios, a una perfecta paz con Dios. No solo es la sanación física, sino también una reconciliación total, entera, íntegra con Dios. Mi ser, todo mi cuerpo, vea, porque estamos hablando de una integración totalmente de todo mi ser con la presencia de Cristo. Todo mi ser, íntegramente en el ser maravilloso de Dios, de Cristo.
Eso es hermoso, poderse reconciliar o tener esa paz que solo Dios da. ¿Cómo podemos nosotros aprender a confiar totalmente en Dios? Vea, así, de esa manera. Primero buscando, porque es que nosotros, como dice San Pablo en Santiago, ¿verdad? En esa carta a Santiago dice, es que no sabemos, no recibimos porque no sabemos pedir bien. Porque ahí está el error. Nosotros, Señor, sáname de esto, sáname del otro, y nos interesa lo físico, pero debemos nosotros primero nuestro cuerpo espiritual, nuestra relación con Dios, primero ser sanado, primero ser liberado, para luego venir a ese encuentro maravilloso con el Señor. Y yo les hablaba de la Eucaristía también. Me encanta cómo nosotros nos encontramos con Jesús eucarístico en ese momento, pero antes pasamos por el proceso o pasamos por esa purificación, o por ese filtro, mejor dicho, por el filtro que se llama reconciliación, ¿cierto? Pasamos por ahí para luego tener el encuentro maravilloso con el Señor. Y yo soy testigo de eso. Yo fui sanada también, una enfermedad que no sé de dónde apareció, de dónde provino, pero de pronto yo, siendo ya evangelizadora, llevando ya la predicación del Señor, empecé de pronto a sentirme, a perder la voz, ¿saben? Yo hablaba 20 minutos como el caso de hoy y ya quedaba muda por muchas horas, a veces iba empeorando cada vez más, predicaba 1 hora y 1 semana de reposo porque no podía hablar bien, quedaba totalmente afónica, me cansaba y empezaron a hacerme muchos chequeos médicos, muchos exámenes, un especialista me mandaba otro y así andaba de médico en médico porque no sabían de dónde provenía eso, qué tenía, no encontraban nada y por último, pues recuerdo un médico, el último, no sé por qué me mandaron un cirujano y yo decía, pues ¿qué me van a operar si ni me han encontrado nada? Pero con él, hablando con él y yo contándole todo el historial que tenía, el historial médico y me dice, ¿y qué pasa? ¿Usted es maestra? No, pues no, pero sí sirvo al Señor y predico, llevo la palabra. Y bueno, me dice, cuando usted habla, cuando usted predica, cuando habla mucho, entonces se pone afónica. Sí, ¿ok? Pues entonces vaya a la iglesia y solo vaya a decir amén y no más, no vuelva a predicar. Yo, ¿cómo es posible esto? Entonces no puede ser, digo yo, si yo dije que el Señor me había puesto en esto y yo me iba a desgastar para Él. Yo no puedo quedarme callada. Y yo le contaba a mi Señor, yo le decía esto, Señor, pero yo quiero seguir hablando y yo voy a seguir hablando, aunque quede afónica, aunque quede muda, yo quiero desgastarme para ti, Señor. Es un testimonio hermoso porque se los cuento, estamos hablando de sanación y sé que el testimonio te anima. En una Eucaristía, después de ese momento, de esa reconciliación que les decía, ese filtro que uno pasa, me encuentro con el Señor, un domingo, día del Señor, ¿sabe? Yo recuerdo, andaba afónica, habíamos tenido un retiro y yo andaba muy afónica en la Eucaristía, después del momento y todo lo que ustedes saben, cuando voy a recibir el cuerpo de Cristo, recibo el cuerpo de Cristo, yo me detengo aquí en mi boca y empiezo a orar y a visualizar su cuerpo, su presencia en la mía. Y entonces yo digo, yo en un momento voy a hacer un esfuerzo por tragarte, mi Señor. Y yo quiero que tú vayas y limpies toda mi garganta porque tú sí sabes dónde está el mal, tú sí sabes qué es lo que yo tengo. Y así fue, estuve un rato en meditación, de rodillas, orando, calladita, en silencio, pero orando en mis adentros con mi Señor ahí, en mi boca, donde poco a poco Él fue purificando mi garganta y todo lo malo que había ahí, que quién sabe qué era, ¿verdad? Los médicos no pudieron saber. Y entonces, ¿saben qué pasó?
pues yo no me di cuenta, me fui de la Eucaristía y todo, y fue hasta por la tarde, creo que después de almuerzo, por la tarde, yo me di cuenta. Con mi esposo, yo le digo, ay, pero si estoy hablando bien, estoy hablando más claro que nunca, no tengo ningún cansancio, no me duele nada. ¿En qué momento? Hasta se me había olvidado que yo entré a la Eucaristía afónica sin poder hablar bien. Y en la tarde yo estaba hablando perfectamente bien y me dice mi esposo, hoy que recuerdo cuando venimos de la iglesia, estuvimos platicando y todos acá con la familia y ya no estabas afónica, pero no nos habíamos dado cuenta. Y fue algo hermoso. Yo se los cuento, lo he contado a muchas personas, a mucha gente, cómo el Señor me sanó a través de su presencia en una Santa Eucaristía. Y me quedo con esto hermoso, donde cómo el Señor procede en la sanación, cómo el Señor primero nos viene o nos quiere sanar de otras cosas que tenemos. Me reconcilia con Él, te reconcilia con Él. Yo no me impacienté. ¿Se acuerdan los primeros pasos que les dio algunas tentaciones que nosotros caemos? Impaciencia, intranquilidad, ansiedad, murmuración, queja. ¿Qué más podemos agregar a esto? Yo sé que usted ha tenido todas esas tentaciones en medio de la enfermedad. Entonces, todo esto, Dios nos sana primero. Son los primeros milagros que Dios quiere hacer. Y después, por añadidura, lo demás. Así dice la palabra. Entonces, en ningún momento yo me eché para atrás. En ningún momento yo dije, bueno, entonces yo ya no puedo predicar. Yo no puedo ir a ningún retiro, a mí ya no me busquen, yo ya no puedo porque estoy mal de la garganta, porque yo no puedo hablar, porque yo me canso, porque yo no recuerdo, sé que no pasó, sé que no pasó de haber dicho no voy a ir o no puedo ir porque no puedo hablar. En ningún momento. Yo hacía un esfuerzo y predicaba. Hacía un esfuerzo y evangelizaba. Así que el Señor hizo el milagro y lo hará en usted y lo hará en mí cada vez que el Señor quiera. Quiero invitarte en este momento, ahí donde estás, que podamos terminar con una oración, que podamos confiar totalmente en Él. Cierra tus ojos si puedes y pidámosle al Señor que su gracia, que su amor infinito, que es el mismo de ayer, que es el mismo que sanó a aquel paralítico, aquel hombre tullido que estaba en la orilla del camino, que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Que es el mismo que curó a aquella mujer con un sangrado de muchos años, que había gastado toda su fortuna, todos sus ahorros, dice la palabra de Dios, los había gastado. Es el mismo Jesús que está ahí en tu casa. Es el mismo Jesús que yo te estoy invitando a que abras tu vida, que abras tu corazón a Él. Es el mismo Jesús que curó a la hija de Jairo. Es el mismo Jesús que resucitó a Lázaro con 4 días de muerto, de enterrado. Es el mismo Jesús que resucitó a aquel joven, hijo único de una mujer, de una viuda, aquella mujer sola. Es el mismo Jesús, es el mismo que me curó a mí, que me hizo hablar, ya varios años que sigo hablando y predicando la palabra. Es el mismo Jesús, hoy te quiere sanar, hoy Jesús quiere hacer el milagro en tu vida. Ánimo, querido hermano, dile, Señor, aquí estoy. Solo eso dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. El programa termina, pero usted puede seguir ahí diciéndole, Señor, aquí estoy. Y recuerden siempre, Jesús les ama.